de el... ¿Qué hacer? Grabar, doctor. Grabar, compadre, si me tienes acá todos los días, pregúntame todo lo que quieras. Ahí está. Así se hace poco. No, nunca se te queda nada. En fin, ¿qué crees que es la máquina de Faco para ti? Después vamos a preguntar a todos los tres qué piensa. ¿Qué es lo que es? Bueno, es una máquina especializada que utiliza un sistema de irrigación, aspiración y utiliza una fuerza de elementos ultrasónicos para romper el cristalino y extraerlo de la cámara, haciendo el mínimo daño posible. Ya. Es como la policía. ¿Para qué te sirve policía? Bueno, para proteger y servir. Y ese es el orgullo de la sociedad. Ya. Julio, cuéntame. Pasa, señorita, ¿qué ves adentro todo el día? No te queda. Entonces, Julio, a ver, bueno, en resumen, es un equipo altamente especializado que permite tratar está conformado por unos varios elementos. O sea, en resumen sería. ok. El identificado. Vas a ver, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, es una máquina que permite hacer cirugías menos invasivos, con mínima inflamación en el postoperatorio y con buenos resultados. Estoy utilizando la fragmentación de la catarata para poder enfocar para evitar los mínimos daños a cuerpo un caso pequeño de la catarata. Ok, todos tienen razón. A ver, yo. Entonces, se acabaron nuestros problemas, pues, chicos, ¿sí o no? ¿Sí o no, Carmencita? ¿Se acabaron los problemas o no? ¿Sí ya están? Sí, claro, sí, pues. Sí, El equipo de Faco fue creado para realmente disminuir el tiempo operatorio y disminuir las complicaciones. O sea, lo que quieras, todo lo que has dicho, tienes razón. Pero esta máquina no opera sola, chicos. O sea, esta máquina es una máquina. O sea, que fue diseñada para llevar al cirujano. ¿Qué es el cirujano? Un ser humano, ¿cierto? O sea, si le preguntas a Christopher, oye, ¿tú naciste sabiendo cómo se hace? ¿Sí? Cuando naciste tu viejo, te regaló tu faco, se agarró, toma tu... ¿Sí o no? Entonces ya, como le regalaron su pieza de mano, él ya sabía ya cómo se hace. O sea, ya en su cerebro. Ok, chicos, esta vaina de acá funciona siempre y cuando el cirujano integre la máquina en su cerebro. O sea, si es que el cirujano no tiene idea que esta máquina tiene que meterse en su cabeza y hacer la parte, por ejemplo, ¿cuál es tu miembro más querido por ti? Mis ojos. Tus ojos, ¿cierto? Ok. El facomusificador va a ser un miembro más que ustedes van a tener. Entonces Fidel va a ser orgulloso y decir, mi miembro lo domino muy bien, ¿cierto? Porque el facomusificador que se cuenta su nuevo miembro, ¿ok? Ya lo tiene metido en su cabeza. A ver, Carmencita dijo los ojos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Será suficiente para ella ubicarse en el espacio mirar? No, pues, o sea, tiene que estar centrada porque ella puede ver, pero si fuera sordamuda, a veces te compones que no quieres hablarme, no me escuchas tampoco, te digo Carmencita y tú dices, sí, bueno, pero si ella no tuviera los oídos, no tuviera su voz, sería incompleto, ¿cierto? Significa que nosotros tenemos que hacer que esta máquina que está metida ahora ya en nuestro cerebro se integre con el resto de sensaciones que nosotros tenemos. Y lamentablemente, chicos, acá es oído, es motricidad. ¿Cuántos miembros usas en una facu? No más. O sea, si tuvieras 5, se les serían los 5. Porque usas las dos manos, pues las dos manos estás operando.
un pie para la irrigación, para el pedal, y otro pie para el microscopio, ¿cierto? Por eso que la máquina te habla con sonido. Si la máquina te dice irrigación, aspiración, algunas máquinas te hablan. O sea, por ejemplo, el Stellaris te habla en español. Entonces le han puesto una española que te dice irrigación, aspiración, ¿no? El Centurión te habla con su... O sea, si tú le pones todo el volumen, parece una banda sonora de rock, ¿no? O sea, que te pone sonido por todos lados. O sea, tienes que aprender a aprenderte, fíjense, a aprenderse sonidos, aprenderse modos, aprenderse inclusive sensaciones en su mano de qué tipo de ultrasonido ustedes están aplicando. Porque ustedes de repente con la atención de la cirugía, de repente dicen, ya ponme los parámetros del doctor Fernando. Y ustedes querían bus y no tenían bus en su pieza en mano. Pero si ustedes no están atentos a la sensación, no se dan cuenta. Y ahí usan su oído y usan cómo perciben la pieza en mano. Si no le pueden decir, oye, ¿qué parámetros estoy? Ahí se dan cuenta. Cuando digan eso en la cirugía, se van a dar cuenta que están pensando en otras cosas, ¿cierto? Ya está. Es lo que decíamos, ¿no? Acá está el pie de Fidel. Es el clanches de carro cuadro. El ojo, la mano, el oído y la máquina. La máquina es parte de ustedes, o sea, parte de lo que ustedes van a ir. ¿Qué dice Regal? ¿Quieres tu máquina incorporada dentro de ti? ¿Sí? Cuando ustedes incorporan una máquina, no interesa qué máquina tengan delante. No interesa. No, que esta máquina nunca lo usen. No interesa. O sea, ya para su cabeza, eso es nada. Porque ustedes tienen que ser capacitados para operar con cualquier máquina. ¿Sí o no, Carmesita? ¿Sí o no? Bueno, ¿ves? Acá no sé quién está operando, pero alguien está. El doctor Cuadro, el doctor Cuadro como Fátima. Fátima. Ya está. Entonces acá dice, ¿qué dice? A ver, Raquel, lee esa frase, a ver, ¿qué dice? La máquina es la extensión del cirujano, por lo tanto debe ser consciente de ella. ¿Quién? ¿La máquina o el cirujano? El cirujano. El cirujano, ya. Entenderla, escucharla y así será mucho más eficiente y segura la técnica. ¿No quieres un esposo así? ¿Sí? O sea, no quieres un esposo que te escuche, que sea sensible a ti, que no, o sea, es lo mismo que las relaciones humanas. O sea, nosotros queremos que esta máquina nos responda, tenemos que tratar como la estamos moviendo, escuchándola, ¿no? Entendiéndola. O tú crees que de patadas te va a resolver el problema, ¿no? Nada, ¿cierto? Entonces hay que tener al lado. Pero les puedo sacar dos máquinas que ustedes van a utilizar. Utilizan esta y utilizan esta, ¿cierto? Para ustedes, la ventaja que van a tener, chicos, es que cuando les digan, tengo una Venturi, pásamela. Tengo una Presente, pásamela. Tengo una Dual, pásamela dos. Porque tienen experiencia con los dos tipos de cosas que vamos a hablar, ¿ok? Ya está. Y cuando ustedes, a ver, ¿quién tiene carro? Acá este compadre tiene carro porque he visto subir a varias. ¿Cierto? A ver, Edgar, ¿cómo es? Cuando compraste tu carro, ¿qué te interesó? Automático mecánico, ok. ¿Qué más? ¿Cuánto consume gasolina? ¿Y qué tan buena maletera tiene? ¿Y cómo es el asiento de atrás, cierto? No sabía, que había lo que pensaba en este caso. Entonces, su carro para ustedes es el pedal, porque con el pedal ustedes van a poder manejar casi todas las funciones del auto, ¿cierto? Entonces, igual acá, en el Faco, todas las funciones que tienen están en función del pedal. Si ustedes dominan el pedal, o sea, pisan bien, el resto no interesa, chicos. Y les voy a preguntar después algo, fíjense. El pedal tiene, desde una posición en donde no hay nada, o sea, el pedal listo ahí, lejos, no dice nada, pero después vienen funciones de la fluídica que son la irrigación, el flujo de aspiración y algo así. En máquinas peristálticas, no en máquinas de estudio, porque lo otro cambia, ¿de acuerdo? En la de Venturi van a tener irrigación y vacío, punto, se acabó. No hay más. Energía ultrasónica puede ser tipo, potencia y modulación. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero esas tres funciones en el pedal sí son importantes. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de esto, chicos. Posición cero, reposo. No, o sea, tiene el pedal ahí, no ha pisado nada.
Pero una vez que ustedes piensan en la posición 1, que es un espacio pequeño, fíjense, esta posición 1, abren las válvulas que permiten la irrigación. O sea, la irrigación significa que va a entrar agua al ojo, ¿cierto? Después vamos a analizar todo ese componente. Pero apretan un poquito, presionan hasta al final de la posición 1 y sigue irrigación, ¿cierto? Ok, comienza la posición 2 y ahí van a tener el flujo. ¿Ok? El flujo. Pero si ustedes terminan la posición 2, tienen irrigación en todo su componente y flujo en todo su componente, ¿sí o no? No es que, ya, aquí estoy acá y de la irrigación ya no me acuerdo. Ok, voy a posición 3 y desde el inicio hasta el fondo, si yo estoy en posición 3, aunque sea un poquito de posición 3, tengo la posición 2 en el máximo seteado. ¿Me entienden? No. O sea, no es que, ya, estoy en posición 3 y me olvido de la irrigación, me olvido del flujo, me olvido de... O sea, todo está concatenado y tiene una razón, una causa. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, esas posiciones en su cerebro tienen que estar bien marcadas, porque parece tan sencillo, pero espera, es una tontería. Cuando estén con la máquina se van a dar cuenta que esto define qué buenos cirujanos son con esa máquina. ¿Ok? ¿Ya? Por eso que el pedal tiene una importancia capital. Por eso que el pedal le tomamos un poco más de atención. Por eso que el pedal para ustedes siempre es importante. Ahora, aquí este pedal es un pedal en el sentido vertical. Ustedes tienen la ventaja de tener un doble lineal, que no lo hemos utilizado todavía. ¿Qué significa? Tener posición 1 o 2 más grande, más largo, y la posición 3 hacia el lado horizontal. Y puede variar también si quieren. Tener 1 y 3 y 2 en la horizontal, para que ustedes puedan modular los cambios que hay en la con anterior. Ahorita no me entienden, pero cuando terminemos la charla sí me van a entender. ¿Okay? Entonces, si hacemos esta charla con esta diapositiva, se acabó la charla. Miren los componentes de la dinámica. Acá. 3 realmente, porque el microsonido no es componente de la dinámica, pero se convierte en un componente cuando involucra la disolución de las partículas cristalinas. ¿Por qué? Fíjense. Carmencita, tú tienes... ¿Dónde vives tú? En tu casa, ¿cierto? Ok, tu casa tiene primero, segundo, tercer piso. Segundo piso. ¿Tienes cisterna, perdón, tienes pozo arriba, pozo elevado, tanque elevado? Para el agua. O viene de la calle donde es el agua. Hay tanque, ¿cierto? Ya el hermano, ¿quién más tiene tanque? Yo tiene tanque, todos tienen tanque, todos tenemos tanque. Okay. Entonces, esta es una definición simplemente de física básica, ¿cierto? O sea, si yo agarro y digo, quiero agua y pongo un tanque elevado, mientras más alto esté el tanque elevado, la presión hidrostática que voy a generar en esa columna de agua en el tubo va a ser más fuerte mientras más alto esté, ¿cierto o no? O sea, lo que quiere decir que si yo tengo un tanque más alto, mientras más me eleve, mayor velocidad de salida va a tener esa agua, ¿cierto? Ok, ya está. Entonces, si yo meto agua acá, imagínate que esto fuera un cuarto cerrado, ¿ya? Y decimos, voy a llenarlo de agua. Ok, entonces, en esa ventana que tenemos un agujero, Fidel se encarga de abrir la llave del tanque que está a 30 metros y vendrá el agua acá. Nosotros estamos acá todos, ¿eh? Estamos acá toditos. Ok. ¿Qué va a pasar entonces? A ver, cuéntame, Edgar, ¿qué va a pasar? Estaba vacío esto. Se llenó de agua, ¿qué pasará? ¿Hasta cuándo se llena? Hasta que llegue a su topo, ¿cierto? Entonces tú la tendrás a Carmencita flotando por allá, a la enfermera de cabeza por allá, ¿no? Puedes salvar de todas maneras. Giovanna por ahí dando vueltas, Fidel, por ahí debe estar también, pero dando vueltas, ¿cierto? Acá. No está estático. Normalmente va a depender de la fuerza que le ponga él para nadar, pero normalmente te hace que estático porque es agua nada más. Una vez que se llena,
este componente, ya no hay más irrigación, ¿o sí? ¿Tú qué dices? Ya no hay, ¿cierto? ¿Por qué? Todo está cerrado. Pero tuvo que pasar algo, pues. Se equipararon qué cosa. Las presiones, correcto. O sea, vino el agua y en nuestro se equiparó la presión de irrigación con la presión que está en el contenido. Y entonces sería genial porque ya no existe nada, pero no hay intercambio de fluido porque el fluido entró nada más. Permitió entrar que eso esté vacío para que el agua entre, ¿cierto? Se equilibraron y ya no pasó nada más. Pero cuando ustedes están en cirugía, la incisión pues a veces es más grande que el tip que ustedes están metiendo, las incisiones laterales están abiertas, el agua puede salirse por ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces de repente va a seguir bajando, pero de a poquito. Pero una vez que represionó todo, ahí nos quedamos. Se entendió la parte de irrigación, ¿cierto? O sea, imaginemos que estamos en una cámara hermética y estamos sin irrigación. O sea, en cuanto ya la pared está llena, ya no va a seguir irrigando. ¿Ya no? A no ser que tengas un hueco que te permita salir el agua. ¿Entiendes? Por eso les digo, o sea, si tengo un hueco más grande donde que la punta que esté ingresando, tú vas a ver que el agua sale por un costado. ¿Y eso tendrá alguna ventaja? Fidel, ¿qué dices? Que no sigue irrigando. Porque claro, no aumenta la presión. Claro, la presión, pero tiene otra ventaja. Fidel, piensa, ¿qué otra ventaja puede tener? La pregunta es, Fidel, me la vuelvo a poner, ¿ya? O sea, ya está la irrigación acá, pero nuestra punta de foco está ahí y el agua sigue saliendo por el costado de la punta. ¿Qué otra ventaja puede tener? Va a refrigerar la punta, correcto. O sea, fíjense la ventaja, ¿cierto? La irrigación, entonces, aparte de llenar este espacio, va a mantener refrigerada la punta. O sea, será importante, sí. Y será importante tener una incisión muy hermética, por eso que algunas fábricas, para no decir, la que nosotros tenemos, por ejemplo, todos los facos tienen y te preguntan, doctor, ¿y usted con qué incisión opera? ¿No le preguntan? Te han preguntado, se lo acabo de decir. ¿Sí? Uno le dice, doctor, ¿y sus facos que también le quedan? ¿Con qué incisión opera? ¿Con qué incisión operas? Con 2.2 opera. ¿Con qué incisión operas? ¿Con qué incisión operas? 2.2. ¿Con qué incisión operas? ¿A 2.4 más? ¿Ves? Olvídate de cuadros. Pero también es el único que opera 2.4. Ok, fíjense, la disciplina nos hace acordar. Tenemos 2.4, 2.2, 1.8, 2.75, 3.2, 5.5, o sea, cuchilletes hay para diferentes necesidades. Y los facos les van a decir, ok, si usted pega con 2.2, tiene este capuchón que tiene un color salmón. En el caso de algo. En el caso del Stellaris le van a decir que tiene un capuchón celeste. ¿Ok? Y si son incisiones más grandes, te van a decir ya tengo el amarillo para el Stellaris y en el otro lado te van a decir tengo el morado. ¿Ok? Cada uno de los equipos te va a decir para qué tipo de incisión quieres, porque es importante no solamente que se llene la cámara, sino también que se mantenga refrigerado el tip. ¿Será eso importante? No, también es importante que el tip no exceda ni sea muy corto para el tamaño de la incisión, porque si no van a tener problemas, porque si ustedes quieren representar esto, si está hermético, genial, porque no se va a escapar el agua, ¿cierto? Pero si se escapa la presión dentro de este cuadro, pues también va a caer. ¿Sí? Pero no nos conviene hacer porque haya siempre un recambio, porque así también vamos irrigando más y se va nutriendo más la punta. Sí, claro, pero ese recambio va a ocurrir con otro fenómeno que te voy a explicar ahora. Imaginemos que todo esto es, ya está, estamos listos. ¿Ok? Pero entonces, como siempre, ¿no? Quien no vino a la reunión fue Fidel, ¿no? Porque lo mandaron al mercado y compró las cosas y le engañaron, pues, ¿no? Su esposa le dice, mira, ya has traído acá, mira que tienes este es perejil, este de acá es ajos, y este de acá, ¿y cómo ha salido? Al verja gigante y le habían dado un pacay. ¿Se dan cuenta? O sea, estaba reclamando a su esposa, y en eso entonces Fidel llega todo apurado, y fíjense, acá estamos llenos de agua, ¿ok?
Y Fidel viene a todo apurado y abre la puerta. Chicos, buenos días. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Libera bruscamente la presión. Ya, ok, espérate. La premisa es que todos hemos estado acá, o sea, estamos en la reunión, todos acá están en la reunión. Estamos llenos de agua acá nadando, la enfermera con su traje de baño, pero vienes tú y dices, hola chicos, buena tarde, abriste la puerta. ¿Qué pasa con todos? ¿Ah? Sale. Todos salen, pero salen ordenaditos, ¿no? Salen así. ¿Ah? ¿Quién se queda al final? Que no saldría. ¿Y por qué Oscar? Claro, los más grandes no saldrán rápido, pero todos, la fuerza de abrir esta de acá, como creas una presión que está permitiendo salir el agua, va a arrastrar a todo, ¿cierto? Eso se llama flujo, hacer un intercambio de fluidos. O sea, el intercambio de fluidos, el intercambio de fluidos en la unidad de tiempo se llama flujo. Entonces el flujo crea turbulencia. Entonces, a donde esté la punta, de donde ustedes le han permitido abrirse, por ahí se va a ir todo. Entonces cuando yo le digo, aumentame el flujo, lo que voy a cambiar, ¿qué cosa es? Abrir de golpe. ¿Qué pasó? ¿Te vas despacito? Te vas rapidísimo, ¿cierto? Vas a cambiar velocidad. ¿Y será ordenado la transición? No, va a haber más turbulencia. Y si hay turbulencia, ¿qué pasará con el endotelio, mi estimado y superponderado damnificado? No te escuché nada. Lesiones, golpes en el endotelio. O sea, el endotelio va a sufrir. Al sufrir, van a tener edema y así. ¿Se dan cuenta? O sea, el flujo es bacán porque permite que todos los fragmentos que ustedes tienen dentro de la capa anterior se vayan a la punta. En la puerta abierta. ¿Cierto? Se van a la punta, pero también crea turbulencia. A ver, Raquel. ¿Alguna vez has hecho vacío en tu vida? Yo sé que sí, ¿ah? Yo sé que, te pongo un ejemplo, ¿ah? Yo sé que has hecho vacío, Raquel. Mira, el mal pensado, mira el mal pensado de Fidel. Allá, ese mal pensado, ¿qué vacío has hecho? Puede ser la aspiradora. La aspiradora, eso, pero Raquel ya un zanahoria, ¿no? Ya. A ver, listo, ¿qué vacío has hecho tú? ¿Ya? Por ejemplo, hay un juego de niños donde le pones un vaso en la boca y comienzas a aspirar y el vaso se te pega, ¿no? Y te quedan los labios grandes. Eso no lo sabía. O sea, cuando te viene la boca es porque has aspirado algo, ok. Pero lo más simple es a ver, un sorbete has echado con una cremolada, por ejemplo, y eso, a ver, en la cremolada, ahora felizmente, pero antes, en mis tiempos, cuando ibas a comer una cremolada, te daban un sorbete delgadito, ahora te dan un tremendo sorbetazo, no sé si se han visto, ¿no? Entonces, pero las cremoladas de antes eran un sorbete delgadito, el de siempre, el que te dan todas las veces. Y estás chupando y eso, te quedas atorado, ¿cierto o no? Y cuando tú jugabas decías, a ver, ¿qué saco, no? Mantenías la presión negativa y sacabas tu hielo, ¿cierto? Ok, el vacío, lo único que les sirve a ustedes es para sujetar. Entonces, uno tiene que acordarse de ese concepto, la sujeción, ¿ya? ¿Ok? Pero para que cree el vacío, ¿qué se genera? A ver, si yo tengo, el vaso de Fidel, yo quiero generar vacío y le hago un cruzadito a generar vacío, ¿saldrá mi vena de la mitad hinchada? No, pues porque tiene que estar bien cerrado para generar vacío, ¿cierto? Es la misma vaina acá, o sea, para yo generar un vacío alto, tengo que tener la punta ocurrida. ¿Ok? Fíjense, miren el concepto. Abro la puerta en un cuarto cerrado, el agua entra y sale. ¿Cierto o no? Ya, entró y salió.
es un movimiento de fluidos. ¿Habrá vacío? No hay vacío. ¿Se dan cuenta? No hay vacío. Vacío. Aquí lo agarramos al R3. ¿Cuál es el nivel de flujo cuando tengo vacío máximo? Vamos, Christopher. El flujo cuando tengo vacío máximo. Cero. Cero, objetivo. O sea, recuerden, si yo tapo la punta, ¿habrá flujo? La puerta se cerró de nuevo. ¿Habrá flujo? De aquí para atrás, o sea, de acá para atrás, hay una fuerza negativa que está generándose por una bomba, ¿cierto? ¿Y acá cómo estará la presión? Estable, ¿no? Se estabilizará. La irrigación seguirá manteniéndose porque ustedes están, cuando ya están en vacío, están en posición 2. ¿Cierto? Sí, al final de la posición 2, ¿cierto? Cuando están en vacío, entonces se ocluyó la puerta de acá. No existe intercambio de fluidos, o sea, el flujo que va a pasar es cero. Más bien, cuando ustedes este vacío lo quiebren, ahí pueden tener el riesgo de que el flujo sea tan alto como ustedes lo setearon y haya un colapso de la cámara. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Y eso se llama surge. Y todas las máquinas que tenemos ahora a disposición se han especializado en buscar qué son sus. Sigue la secuencia, ¿cierto? Es solamente abrir y cerrar puertas. Se acabó. Y acordarse lo que está pasando. Surge. Es el colapso de la cámara anterior cuando se libera la oclusión. Al liberar la oclusión, ¿qué va a pasar? El flujo se activa. Pero fíjate, nuevamente, cuando estás en posición, acá al final de la posición 3, porque ahí es lo que por eso entre la posición 2, el flujo va a ser el máximo, ¿cierto? Como tú lo seteaste. Entonces, si tú lo liberas, va a pasar líquido rapidito y entonces la cantidad de fluido que tú tienes en la cámara anterior no va a ser suficiente para compensar esa onda tan grande de vacío que tienes en la línea. Por eso que apareció el Centurión, por eso que apareció el Stellaris con el Actifluidics, que lo que hacen es que la máquina agarra y compensa cualquier desobstrucción y te manda con presión positiva líquido a la cámara anterior para evitar ese colapso. Y ahora, pues el ActiCentric, que es en la pieza de mano que ustedes van a tener acá, no va a haber pero ni un movimiento, pero por más mínimo que ustedes quieran, en la cámara anterior, que eso es lo que se quiere. Y la prueba está ahí, o sea, ustedes lo pueden hacer, la prueba es fácil. Ok, Raquel, lo mejor ya Raquel ya la pusimos mucho, pero a Giovanita, a ver. Giovanita, ¿has tenido un abonado medio tramposo? No, pero alucina que sí. Alucina que sí, ya. ¿Tú te vas a pegarle? No. Pero con pegarle tienes que agarrarlo, ¿cierto? ¿Sí? O sea, tu vacío es agarrarlo. Ahí lo agarraste. Con esto le tienes. ¿Te das cuenta? O sea, tú agarras el pedazo para lo sostienes para pegar, para darle duro. Entonces ahí es donde tú aplicas el poder de ultrasonido. ¿Se cuenta? Entonces, el ultrasonido para ustedes entonces va a ser. ¿Qué es un ultrasonido, Fidel? Su madre, ¿qué tal definición? Creo que es el mejor recluta que hay acá. O sea, ¿cómo rompes el cristalino? O sea, tú agarras y le gritas, ¿no? ¡Oh! Y se rompe. Estas ondas ejercen un poder. Pero ¿cómo es? O sea, tú de verdad que le gritas, o sea, claro, es un grito de abogado porque no lo sientes, ¿no? Pero ¡ah! Y se rompe. Así es. Es movimiento repetitivo. Movimiento repetitivo. ¿Y cómo así? ¿Por qué sea un ultrasonido? Julio. Un traductor, así como el ecógrafo de abajo que manda una onda de ultrasonido. Por ejemplo,
caso, una energía ultrasónica. con tipo mecánico. ¿Cómo así? El mecanismo exacto no. Pero sí lo conoce, dice acá el tigre magnificado, ¿verdad? Magnificado. Yo lo entiendo como vibraciones que provoca la máquina de producción de energía repetidas. Y seguro en intensidad se puede crear un corte o una fragmentación del. Pero por eso es un sonido, ¿cierto? Tenemos un- Claro, es un sonido, ¿cierto? ¿Qué dice hola? ¿Qué dice Iván? Edgar. ¿Cómo funcionan los sonidos? Ondas acústicas, ¿cierto? ¡Oh! O sea, había un dibujo animado antes que se llamaba He-Man, creo, que agarraba y ¿cierto? ¿No? ¿Así era? Se mueven por el medio, pero no son A ver, Angelita, ¿cómo es? Es una energía que se produce por la vibración de la punta. Por la vibración de la punta. Por eso te digo, pues, o sea, la punta vibra y provoca un sonido, ¿cierto? Y ese sonido es el que agarra y descubre la catedral. ¿Así o no? Eso mueve como que en medio, esas pequeñas vibraciones transmiten energía hacia la parte que quieren fragmentar. O sea, el sonido. Pues. No, no sonido, soy más de allá de sonido, ¿no? Son vibraciones que mueven en medio, mueven las. Ok. ¿Saben cómo, chicos? La pieza de man tiene cristales. Imagínense dos cristales unidos así, que cuando pasa la corriente vibran, tiene una vibración ultrasónica, y esa vibración ultrasónica se transforma en una energía mecánica que va a empujar una punta, y esa punta, está acá, esa punta va a hacer este movimiento, para adelante y para atrás, como un martillo neumático, ¿cierto? Y algunos que son medios así raros, medios cubanos, hacen este tipo de movimiento, ¿no? O así, ondulatorio. Entonces ahí nace, por ejemplo, el longitudinal, el ultrasonido longitudinal, donde la punta sale. O sea, ustedes ven, este es el faco, tienen el mango o la manga de silicón y tienen una punta, ¿cierto? Esa punta vibra, pero no vibra la punta, sino la vibración viene en la pieza de mano, y las piezas de mano pueden vibrar en diferente velocidad. Mientras menos velocidad tengan, menos dispersión de energía. Por ejemplo, el R3 debe saber. Ese pata, te aseguro que sabe. ¿En qué velocidad vibra el centurión? 20, ¿no? Ella sabe el toque. Tú sí sabes del Stellaris, porque sí, yo te aseguro que sabe. 30.000 Hz. 40.000 megahertz. Kilohertz. Kilohertz. Ok, recuerden. El centurión tiene 32. El Stellaris va entre 28. Entonces, el Stellaris tiene la ventaja de que inclusive vibra menos que el centurión. Y la otra cosa que es importante que ustedes miden el poder de Faco con el tamaño de lo que la punta sale. Imagínate que esto fuera el 100% de la punta que se mueve. Si ustedes dicen 50%, se mueve solamente el 50%. En el centurión, ¿cuánto sale la punta, doctora? En el longitudinal. 2 milímetros. Correcto. ¿Tú qué dices? ¿Centurión? 0.9. Fíjense. Centurión 0.96 a 98. Casi 1. Una micra, perdón. Estamos hablando de micras. Si ustedes, el Stellaris, ¿cuánto sale su punta? 1.5. Entonces, si yo digo 50% del Stellaris va a ser equivalente al 75% de la otra, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad o la dispensación de ultrasonido va a ser menor en el Stellaris porque no necesito tanto poder que lo que necesitaría en el centurión, porque el centurión su recorrido es. ¿Sí me entendieron? Ok. Vente para acá. ¿Tienes alguna parte del poder? Ya, el poder, como les digo, la punta del Facu, lo que va a hacer cuando tú marcas poder de Facu, dices, ok, quiero, enfermera,
¿Qué poder tengo? 50% de motor, allá. En tu cabeza es, ajá, toda la punta, el recorrido de la punta que tengo que va a salir para poder golpear el cristalino es solamente el 50%. Si fuera 1 milímetro, imaginemos 1 milímetro, ¿verdad? Solamente va a salir 500 micras la punta. No, pero quiero 70%, va a salir 700 micras. No, yo quiero 30%, va a salir 30 micras, ¿cierto? Pero diferentes equipos tienen diferentes tamaños de salida y tamaños de puntos, ¿ok? Por eso es importante que ustedes cuando pidan un equipo sepan más o menos en general para que puedan actuar con sus parámetros, si no, no van a poder definir qué parámetros usar. ¿Hasta ahora está claro? Estamos hablando que la energía de ultrasonido es energía mecánica, ¿cierto? Identificado, ven para acá. Con tu mano así. Mira. ¿Qué sientes? Cólera, ¿cierto? ¿No? ¿No? Una fuerza. ¿Qué sientes? Un golpe fuerte. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Golpecito, ¿cómo va? No sientes que te empujan. Acá, la fuerza que me empuja. Te empuja. O sea, el longitudinal hace esto, empuja. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero que para poder yo, miren, la lógica es, yo hago que el fragmento se vaya a la punta para poder generar vacío. ¿Para qué? Para poder cogerlo. Pero justo cuando le hago este de acá, este compadre hace lo empujo. Eso se llama chattering, o se llama martilleo. Mientras más ultrasonido le pongan a la punta, mayor chattering o mayor empuje van a tener sobre el fragmento. Entonces, ustedes dicen, oye, pero no hace faco, estoy haciendo faco y que se van los pedazos, se van por todos lados. Bajen su poder ultrasonido. ¿Qué cambiarías? Haces que el flujo vaya más a la punta, aumentas tu vacío y algo se te va a ir. Pero tienes poder menor de faco. O sea, fíjense la lógica cómo le lleva a ustedes a cambiar sus parámetros de acuerdo a lo que ustedes están teniendo en la cirugía. ¿Se entendió o no la última parte? A ver, Fidel, con Fidel hacemos el termómetro. ¿Entendiste? Cuando se refieren a Estamos hablando de faco, ¿ah? La pregunta es de faco, ¿cierto? ya se refieren a poder de faco, hablan de faco en sí, hablan de romper los fragmentos, ¿no? Sí. Sí, cierto. Nos conviene tener una mayor irrigación que mueva los fragmentos hacia la punta y irrigación para sujetar el fragmento. Mayor irrigación. ¿Qué mueve los fragmentos hacia la punta? La aspiración y la aspiración. Y el vacío lo sujeta. En tu cabeza, ¿qué mueve los fragmentos hacia la punta? Acuérdate del amplificador que viene ahora de la puerta. El flujo. Si tú quieres que el fragmento vaya a la punta, aumentarás tu flujo, ¿sí o no? ¿Cierto? Si quieres que el pedazo se mantenga fijo, más fuerte, hacia la punta de faco, ¿qué aumentas? El vacío, ¿cierto? Pero si quieres que el pedazo no se vaya, cuando ustedes lo estén golpeando, ustedes cambiarán el poder de faco o en la modalidad con que ustedes ejercen ese poder. Pero cuando yo tengo un vacío, ya se sabe si activado la irrigación y la aspiración, se mantiene todavía la irrigación. Ya está. Buena pregunta, Fidel. Se me hizo la pregunta perfecta. Tú solito te vas a responder, ¿ya? Yo tengo la punta tapada. Estoy en vacío. Máximo. La punta tapada. ¿Habrá intercambio de fluidos? No, intercambio. Por lo tanto, tu flujo en la máquina te va a decir que si te quedaste en 15 vas a tener por ahora en 10, o en 3, o en 1, o en 0. ¿Sí o no? Ya está. ¿La irrigación? Está tapada esta puerta. Seguirá pasando
lo mínimo posible que me deje mantener una cámara estable, ¿cierto? ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Ya está. ¿Está claro tus dudas? ¿Se acabó la exposición? Ya está, eso es. El resto es relleno, ¿no? El resto es relleno, fíjense. Ahora aplicamos todo lo que hemos conseguido. ¿Para qué la irradiación? Para mantener una cámara estable. Listo, ya está. Acá tienen equivalencias. Por cada 15 centímetros de altura de la botella sobre el ojo, aproximadamente 11 milímetros de mercurio de funcionamiento constante. ¿De qué depende? Del grosor del tubo y de la altura de la botella, ¿cierto? ¿Sí? Ya está. Pero también acordamos que existen dos tipos de reacciones. Una reacción pasiva y una reacción activa. La reacción activa son las famosas equipos como por ejemplo el Centurion o el Stellaris. Los dos tienen reacción activa. Uno a través de fluido. El Constellation también tiene reacción activa, ojo. El Constellation también tiene una bomba de aire que hace que el fluido vaya hacia la cámara anterior. Igual que el Centurion. No, perdón. Sí, pues, igual que el Centurion. No. Igual que el Stellaris. El Centurion es otra lógica. El Centurion usa esta bolsa donde le mete presión y hace que el fluido vaya a la cámara anterior. La lógica de esto es mantener siempre una cámara anterior estable. Fíjense, la fluídica pasiva, mientras la presión estructural se rompe, baja y después recién sube. Lento, ¿no? En cambio acá es al toque. Entonces, si tiene una bomba para manejar la presión y manejar el sistema de irradiación, ¿para qué entonces se maneja la temperatura de botella? Si con la bomba puedo manejar las presiones. Genial tu pregunta, tío. Porque esta de acá usa altura de botella. Esta de acá van a darse cuenta que el equipo está con la botella abajo o no tiene botella. ¿Sí? ¿Está claro? Para su información, en Centurion, si ustedes tuvieron una bolsa y les dijeron, hay dos tipos de cassette, un Active y un Gravity. Si por casualidad le dieron un Gravity y le dieron una bolsa para BCS, la pueden usar también, no pasa nada. El equipo no se va a enojar. ¿Ok? La enfermera no se va a enojar tampoco, ¿cierto? Sí. No le va a decir, no, que no traía su paciente, no, sí. Pueden usar ningún problema. Doctor, una consulta, en su experiencia, ¿cuál establece mejor cámara? Bueno, hasta antes que salga el sensor de la pieza de mano del Centurion, a mí me da igual el gozo, pero siempre va a ganar, la estabilización de la cámara va a ganar más un peristáltico que un Venturi. Pero, por ejemplo, viste acá, ustedes van a sentir, ustedes lo van a dar cuenta, cuando estamos operando, no sienten que la cámara como que se hace de esta forma. Significa que sus parámetros no están bien adecuados porque no está respondiendo. Si es que están usando botella, eso siempre les va a suceder. Pero si están usando la radiación activa, deberían no tener esa radiación. Estamos usando 1.8 o 2.4 de cassettes, cualquiera de los dos. Cuando usen 2.4, en el Stellaris no van a sentir tanta fluctuación. En el de botella sí, porque la cantidad de vacío que ustedes tienen ahí es mucho más alta que el otro. ¿Sí? Entonces acá, a ver, fíjense, ¿cuándo subo la botella? Dame 3 ejemplos. Cuando tengo una... 3 ejemplos, ¿sí? ¿No? Cuando quiero aumentar la cámara anterior. Ya está, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Cuando quiero disminuir las fluctuaciones y la cámara anterior. Ya está, perfecto. Vamos al invitado vamos a decirle que apague su celular. Si no lo sacamos afuera para que espere. Cuando quiero disminuir las pérdidas o compensar las pérdidas con las sensaciones. Perfecto, compadre. Mucha que te falta mi amigo con pólvora. Listo. A ver, amplificado. Dame 3 para poder, ¿cuándo bajar la botella? De cápsula. Ajá, y pregúntale a tu R3 por qué. Pregúntale, ¿ve? O sea, ¿Por qué? Bueno, hay indicaciones a la delegación. Lo que pasa es que no te escuchamos. No te escuchamos. Tienes que evitar la irrigación, entre comillas, de lo que es el vitrio. ¿Por qué, ve? El vitrio tiene hialuronato, y como saben, el hialuronato cuando tiene contacto con
el agua, se expande. De manera que se recibe. Pero de todas maneras, en todo momento siempre tiene que haber irrigación. Porque si dejas de irrigar, ¿te acuerdas que había vimos un dato? Si dejas de irrigar, bueno, no hay irrigación y vidrio sale. Busca la manera de salir. Ahora, lo que pasa es que cuando ustedes tienen una rotura capsular, las presiones se han descompensado. O sea, la presión vítrea de atrás es mayor que la cámara anterior y la cámara anterior está abierta porque está con la presión atmosférica, ¿cierto? Y vamos a tomar foto a ella que se está durmiendo. ¿Ya? Cuando se duerma, ahora, tú eres el encargado de tomar foto. Mandamos a su viejo. Su viejo me ha dicho, te enséñale, compadre. Mira a tu viejo, compadre, mira cómo aprende. Está durmiendo. Entonces, es cierto, o sea, una molécula de hidrogenato capta 1000 moléculas de agua. La cantidad de hidratación que hace el litro, imagínense que se hincha, el litro viene acá, se hincha para acá, todo va a salir por la herida. Van a romper más la cápsula. Entonces, por eso es que ustedes bajan la radiación. ¿Qué más damnificado? ¿En qué otro caso? La cámara anterior muy profunda. Cámara anterior. Cámara anterior muy profunda en caso de miopes altos, los hipertonizados y patologías onduladas. ¿Está claro eso? En los miopes altos, el post-vitrectomizado no tiene vitro atrás, pero no hay nada, es BSS o es muy acuoso. Les meten en el FAC, ustedes van a ver que se va hasta la mitad del ojo. Es bien complicado para estos casos. En los miopes altos también, pero la resistencia general es baja. Y la patología celular con mayor razón. Si usted tiene una diálisis celular, no le va a meter cantidad de fluido porque eso va a lesionar más la diálisis. ¿Está claro? Miren cómo, de acuerdo a la patología, ustedes pueden definir qué cosa van a poder hacer con un parámetro que es de irrigación. ¿Cierto? Flujo, turbulencia, flujo, fuerza de atracción. Viene por acá en la irrigación, sale y se va a la punta. Es la famosa puerta abierta, ¿cierto? ¿Son mismas diferentes de botellas cuando está en aspiración y cuando está ya en faco? No, porque ya tengo un parámetro adecuado. Ahí entra el pedal, después vamos a hablar de eso. Fíjense, el flujo lo que va a hacer es llevar todo hacia la punta. Es la fuerza de arrastre. ¿Ok? Es un intercambio de fluidos. Tiene que haber puerta abierta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Ya está. Turbulencia, porque eso sí te va a dar velocidad. Y sí influye obviamente el diámetro de la punta o la tubería, que mientras más grande el diámetro, más rápido va a salir el agua, ¿sí o no? Entra agua y sale agua más rápido si el diámetro es mayor. El flujo depende de quién. Ustedes van a escuchar al flujo, ¿cierto? Tú lo escuchas, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando hace flujo en la máquina. Cuando la bomba comienza a funcionar, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? El flujo entonces te lo da esta parte de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes hagan un flujo que no les cause tanta turbulencia y no provoque daño. ¿Vamos? El flujo puede variar entre 25 y 45. Miren las unidades. Centímetros por minuto. Bien. El grado tuya es volumen en unidad de tiempo. La cantidad de fluido que ingresa sale en unidad de tiempo. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que habló del Sorge, el estelar que tenemos acá, ¿tiene ese sistema para evitar el Sorge? Todos. Las máquinas de última generación, todos. Ahora sí, por ejemplo, Fidel, ¿cuándo vas a subir el flujo? A ver, dame por lo menos 2 ejemplos. ¿Cuándo voy a subir el flujo? Claro. Dame 2 ejemplos, Fidel. Dame 2 ejemplos. 2 ejemplos, no más quiero. Cuando quiero aumentar la velocidad de llegada de las partículas a la punta, Ya. el arrastre, ¿no? Y disminuir el tiempo de llegada a los valores máximos de vacío elegidos. Ok. Por ejemplo, pregúntale a tu. Porque no se entiende, está medio inentendible. Pregúntale a tu R3. ¿Cuándo has tenido que elevar el flujo? Porque ya es un ácido conocido de la facultad. Dale. Cuando tenía que llegar a los puntos más altos.
¿Has variado alguna vez el flujo? ¿Has variado tu flujo? ¿Variado? Sí. No has variado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, cuando ustedes usan viscoelástico al 3%, ¿quién usa viscoelástico al 3%? Todos usan viscoelástico, ¿cierto? El viscoelástico al 3% es recontra pesado, es muy denso. Es muy denso, pero tiene una alta, o sea, tiene una buena fuerza de cizallamiento, entonces se comporta más como un dispersivo, o un visco dispersivo si quieren, que hace que se mantenga más en la cámara anterior. Entonces, cuando ustedes tienen el pedazo que está en cuadrantes, tienen pedazos sueltos en la cámara anterior, y quieren que venga, que se demora un huevo para volver a venir, entonces se dan cuenta. ¿Se dan cuenta o no? Entonces dicen, ya dejo ahí, ¿no? Si ustedes quieren que sea más rápido, aumentan el flujo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la fuerza de tracción venga hacia la punta, ¿cierto? Y es lo mismo, ¿no? O sea, a veces nos demoramos mucho porque no viene el pedazo en el centurión. Ustedes tienen el Reister, en el Reister, significa qué tan rápido quiero que esos fragmentos lleguen a mi punta. Yo lo puedo hacer lentito, le pongo un Reister 1, le pongo 4, y digo, pucha, que en el flujo va a dar una posibilidad de que el fragmento vaya a la punta rápida. ¿Ok? Julio, ¿ya te dormiste? Sí, te he visto, compadre. Cuéntame tu sueño. Pero no es peligroso, pues no, doctor. ¿Cuándo bajar el fútbol? Dame 2 ejemplos. Uno no más, no importa. Por ejemplo, si yo tengo, imagínense que yo tengo una cámara anterior que se colapsa rápidamente, ¿no? Significa que está saliendo más agua de lo que quiero, entonces bajo mi flujo porque es la fuerza que va a hacer que se intercambie más rápido, ¿cierto? Si tengo rotura capsular. Recuerden, el flujo determina la velocidad de lo que está pasando en la cámara anterior. Si se me rompe la cápsula, ¿querré que todo sea rápido? No, ¿cierto? O sea, yo querré que sea lenta. Por eso que cuando si nos rompe la cápsula, cambiamos todos los parámetros. Nuestro flujo puede ser tan bajo como 10. ¿Sí? ¿Está claro o no? Doctor, pero claro, tengo más flujo, una operación más rápida, pero también más turbulencia y más daño a la mente. Entonces es como que... Pero eso depende del cirujano. O sea, tú no sabes qué eventos te vas a enfrentar durante la cirugía. Y hay momentos en los cuales hasta que tú ves a Christopher desesperado, ¿no? Hasta que el doctor no viene, te aumentas un flujo y lo todo, ¿no? O sea, esas cosas tienes que aprender a manejarlas durante la cirugía. ¿Qué otras condiciones, Fido? O sea, te preguntó. Cuando aumentas el flujo, o sea, ¿cuántos pasos aumentas? ¿Cómo cuántos pasos aumentas? O sea, ¿de cuánto en cuánto? Ah, entonces ahí, doctor, ¿y el flujo cómo se dispensa? ¿Se dispensa en forma fija o en forma lineal? Es lo que me estás preguntando, ¿no? O sea, si yo le pongo flujo fijo significa que yo le pongo ya, quiero que tenga un flujo, cuando esté en posición 2, quiero un flujo de 30. Tú pasas 1 a 2, aunque sea una micra en posición 2, ya tienes 30. Pero dicen, no, yo quiero ser cauto, quiero irme despacio nomás. La chica de noche me ha dicho que vaya despacio. Entonces, tú agarras y le dices, amor, tú eres de flujo bajo. Y le decís, pero ¿por qué? Porque quieres que vaya adentro. Entonces, ¿por qué? Y eso es así, o sea, tú pones un flujo lineal, no, pero tú eres de flujo lineal, tienes que decir. Eres de flujo lineal, tú quieres que vaya como el acelerador, ¿no? Mientras más presiones, más rápido. Oye, pero ¿de cuándo más? Depende de tu presión. Depende de qué tanto pises. ¿Cómo pises? ¿Ah? Va a depender de eso. O sea, si tú, depende de cómo estés pisando para hacer que el flujo, en las modalidades que tú le estás pidiendo a la máquina, ¿ok? Fijo o lineal, tú tengas ese flujo que quieres. ¿Está claro? Ok. ¿Qué más? Bien. Ya, ¿por qué? Porque se va, no hay mayor probabilidad de que se rompa también una sombra, ¿no? Lo que está haciendo es extraído todo al grano. El floppy es obviamente lo mismo. El iris flácido es como una malagua, o sea, que se va por todos lados. Busca la punta, ¿qué le dice a la punta? Entonces, obviamente, ¿cómo bajan? Para un iris flácido, baja su flujo, para que no haya tanta turbulencia. ¿Ok? ¿Está claro o no? Ya está. Vacío, ya sabemos que el vacío es importante, ¿no?
En los equipos peristálticos se va a dar cuando se acumula la prima. Siempre puedo tener vacío, o sea, no es que el vacío, o sea, tengo flujo, el flujo de intercambio de fluidos porque simplemente he abierto la puerta. Pero vacío como tal, en el cual yo vea una elevación rapidísima de la presión negativa, lo voy a tener solamente cuando tengo la punta tapada. Julio, voy a preguntar. Doctor, una pregunta, sí, justamente, en el caso del Venturi, ¿eso es diferente del vacío? Vacío por una peristáltica es así, ¿no? Acá vamos a tener, es importante que depende de la bomba, los tubos que tan rígidos son, porque a veces algunos te van a decir, en el Venturi y en el peristáltico la diferencia está en que la bomba, en una, depende del flujo, la bombita que depende del flujo de la puerta abierta, y la otra depende del vacío. A ver, ¿quién tiene cortina de baño en su ducha? ¿Quién tiene cortina de baño, cierto? No puerta, sino cortina de baño. Ya, ok, métete en tu ducha, compadre. Abre la ducha a toda presión. Y párate allí. Y dime qué pasa con tu cortina. Si no has observado eso, es poco observado. Estás jalando ahí, hasta que estás jalando. Y en eso estás jabonándote y en eso algo sientes. Sientes que la cortina se te pega. No es porque te quiera. Es el efecto Venturi. O sea, en el Venturi pasa un chorro de aire y acá tiene su cuerpo. Y el chorro de aire hace succión para ese lado. En la ducha, el agua, con el aire caliente que estás generando, hace el mismo efecto. Entonces se te pega la cortina, no es porque te quieras, sino que estás viendo el efecto Venturi ahí. ¿Te das cuenta? Ahí no hay forma de que tú digas, no tengo vacío, porque todo el tiempo tienes vacío. No hay flujo ahí, o sea, no es real. ¿No? El flujo, si lo defines como intercambio de fluidos, con el vacío genera flujo. En cambio, otro es con el flujo genera vacío. ¿Ya? El vacío puede ir de 900 a 500, algunos, por ejemplo, el Centurión tiene como 600 y algo. Pero el Venturi es esto, pues. Gas comprimido que pasa por acá y lleva toda la columna de vacío por este lado. O sea, hay vacío constantemente. Por eso que aquí los Venturi les dicen trabajen en su zona de seguridad, no están más tranquilos, en la zona central. ¿Ok? ¿Necesita estar ocurrida la punta del Venturi para tener vacío? No. ¿Ok? Sí, saltaste, sí. No, lo que tratar de tener la punta sellada. Ese es en el de acá, en el peristáltico. ¿El esteroide es peristáltico? No, el esteroide es el Venturi. El Centurión es peristáltico. El Constellation es Venturi. No es peristáltico. ¿Sabías eso? ¿Sí? ¿Sabías? ¿Sabías que el Constellation tiene presión positiva para la cámara anterior? Ahora ya lo sabes. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, acá el Reister es un rapidísimo, que ustedes pescan algo con un Venturi y lo van a pescar bien. Por eso que en el Venturi la velocidad de cirugía es mucho más rápida. El que opera con Venturi, ya cuando pasa a un peristáltico lo siente lento, lo siente chaqueta. Y ustedes se van a dar cuenta, cuando pasen al Centurión van a decir, pucha, que acá me superar con este tipo porque es lento, se toma su tiempo, es cuadros, ahí está, justo, se toma su tiempo, tranquilo, respira, ¿no? Igualito. Entonces, ¿cómo cambia el vacío? Aquí en R2 nos va a decir, dame 3 ejemplos para cuándo subir el vacío. ¿Cuándo aumentas tu sujeción? Que preguntarle bien en tu pasado. Cuando quiero choquear o quiero presionar. ¿Qué chopeo? A tu R1, ¿qué tienes que decirle? Choqueo es cuando agarro el médico, cuando quiero romper el núcleo, agarro el agua vacío para agarrar el núcleo y con el chopper pues abro una partición. Tú necesitas un gran vacío, ¿cierto? Para poder hacer eso. Ya está. ¿Qué más? Para mejorar el rendimiento de la musculación. ¿Por qué?
porque mayor vacío tengo que agarrar más sufrimiento para... ¿Y qué has conseguido con eso? Ahí entra un concepto importante. Pero si yo tengo más sujeto, el efecto mecánico va a ser más eficiente. ¿A ti te gusta el contacto o no? Claro, no. Alguien diría que no es mentiroso. Mientras más contacto tengas con el fragmento punta, más eficiente es el faco. A ver, haz faco de lejos, a ver. A ver, ¿has hecho faco de lejos? Mentirosa, yo sí te he visto hacer faco de lejos. No mientas. Sí te he visto hacer faco de lejos. ¿Has hecho faco de lejos? No. Sí. ¿Es eficiente? No. ¿Cuándo se vuelve? Por ejemplo, miren lo que les va a pasar. Entran ya están con el segundo pedazo. Entran a la cámara anterior y se acercan al pedazo y no pasa nada. Te dicen, voy a hacer faco. Ya como tienen miedo, hacen faco de lejos. Y después ven que se acerca el pedazo. Y dicen, oye, el faco funciona de lejos. Mentira, chicos. Lo que pasó es que ustedes no se acordaron que el tip de faco tiene un canal largo. Que si está obstruido, lo que está fallando, ¿quién es? No es el faco. ¿Quién está fallando? Si no me dices eso, que te cuelgo, ¿ah? Si es que no se acerca el pedazo a ti, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando, flaca? ¿Qué? No, olvídate de eso. ¿Qué está fallando? ¿Qué parámetro está fallando? No. Volvemos a lo mismo. El concepto es, el pedazo está lejos. Tú estás acá y quieres que el pedazo venga a tu punta. ¿Qué está fallando? El flujo. Entonces, si el flujo falla, esta puerta no está abierta. Causas de puerta no abierta. Que hay un pedazo de cristalino en el tubo que está haciendo que se obstruya la punta. Entonces, no está viniendo. Cuando ustedes hacen un poquito de faco longitudinal, ustedes van a ver que comienza a fluir y el pedazo se acerca. Y ahí hace eso. No es que el faco les ha hecho hacer, el faco funciona, no. O sea, esa es la lógica, ¿entienden? ¿Qué quieren hacer entonces? Para que no les suceda eso, fuera del ojo, agarran y hacen un poquito de faco y van a darse cuenta que la canaleta se va a desobstruir. Sí. Cuando un paciente con control arterial bajo, Okay. quiero una cirugía rápida, pero también quiero menos flujo porque el flujo de la tener más cirugía. Ajá. Y esto está como Bueno, o sea, a ver, cirugía rápida no es sinónimo de aumentar tus parámetros, ojo. Cirugía rápido depende del cirujano. Entonces, los parámetros que se hacen para poder hacer una cirugía con control endotelial bajo son parámetros de menos flujo, menos ultrasonido, ¿no? Menos turbulencia, lo que puedas manejar, te dije, y lo hacía también de todo, o sea, y tienes que aprender a operar con ese tipo de parámetros. ¿Te das cuenta? O sea, no significa, una cirugía rápida es que... Entonces, ya me falta a yoga. ¿Entiendes? Está listo. Ok, entonces, ¿está claro hasta ahí? Ya. Y acá, ¿cuándo bajar? Cuando estoy en la zona de seguridad, o sea, fuera de mi zona de seguridad, pues, ¿no? Cuando tengo rotura capsular, obviamente que el vacío no lo voy a... ¿Por qué no meter el vacío cuando tengo rotura capsular? El vitrio es como una malagua. El vitrio es la tóxica o el tóxico, ¿no? Que se quiere meter en todo. El vitrio tú le metes una... Hueco que le pongas, ahí quiere meterse. Eso es lo que hace el vitrio, o sea, se mete en todo lado. Entonces, si ustedes le ponen el vacío, el vitrio va a agarrar y se va a meter ahí y no les va a dejar hacer nada. ¿Ok? Es un metiche. Acá está el surch, el famoso surch. ¿Ya lo entendieron? Miren, se colapsó la cámara y ustedes la agarran y le dan rompo en la cápsula. ¿Por qué? Porque hubo una obstrucción de la punta, pero rápidamente esta pasó y la cadena de vacío que está en toda el tubo va a jalar el vacío, va a jalar todo el equipo que está en la cámara anterior y la va a colapsar. Es el famoso surge. Por eso que ahora los sensores lo que hacen es evitar justamente esto. Mantienen, o sea, cuando ustedes tienen esto, hay obstrucciones
compensan la irrigación, compensan el flujo en el momento que se da la desobstrucción. El poder ultrasonido es cuando Raquel le dice a su esposo, cuídame a mi hijo, y no lo cuida y agarra, no lo cuida. ¿Sí o no, Raquel? Ahí está, ¿ves? Entonces, recuerden, esta es una onda mecánica, no es una onda ultrasónica. Es un golpe. Y tiene la lógica ese golpe, ¿cierto? ¿Ya? El recorrido es importante. El recorrido que tiene la punta es lo que determina el poder. Y algunos tienen una forma longitudinal, que es esta, o transversal, o faco, torsional, que le llaman, ¿no? Entonces, el ultrasonido, cuando ustedes lo miden en función de la salida o entrada de la punta, lo miden en porcentaje. Cuando ustedes lo miden en torsional, también lo miden en porcentaje. Fíjense, el recorrido torsional solamente son 2 grados. De esos 2 grados, usted le dice, ya yo quiero el 60%, quiero el 50%, quiero el 40%. ¿Ok? Y de longitudinal, de ese recorrido, también le están poniendo el porcentaje que ustedes desean. ¿Y cuál es mejor? ¿Longitudinal? A ver, ¿Cuál causa? te voy a decir la lógica de cada máquina, ¿ya? El longitudinal. ¿Dónde hace efecto? No. ¿Cuándo hace efecto? Cuando golpea. Entonces tienes entre entrada y salida, o sea, entra, golpea, sale. Solamente tienes el 50% de efectividad. ¿Me entiendes? El otro 50% es como que estás haciendo un ultrasonido, pero en el aire, porque no estás haciendo nada, ¿me entiendes? La otra lógica es, en el torsional, haces esto, entonces tienes ultrasonido en el 100% de tu tiempo. O sea, si quisiéramos hablar desde ese punto de vista, es mucho más eficiente usar torsional que usar longitudinal. ¿Sí me entiendes, no? Porque yo, por ejemplo, para obtener el mismo efecto del torsional en un longitudinal, tendría que hacer mayor poder ultrasónico en el longitudinal, ¿cierto? Que en el torsional. Pero se van a dar cuenta que el hecho de tener una oscilación, cuando ustedes quieran empalar, muchos cirujanos tienen problemas para empalar. Porque como hace esto, en cambio en el torsional ustedes se meten, ahora vamos a ver los modos, 5 minutos más, modo ultrasonido, para que se metan y entren y puedan coger bien el pedazo. En el torsional hace esto. Entonces como que ustedes quieren meterse y están haciendo eso dentro del cristalino, entonces es más difícil que tenga un tiempo para agarrarse, pero se puede. Y eso se lo voy a enseñar después. ¿Sí? Ahora, ustedes van a escuchar de la famosa implosión o cavitación. Se estudió mucho eso, ¿eh? O sea, ha habido muchos estudios sobre que antes se pensaba que la cavitación era parte del efecto que hacía que uno tenga emulsificación del núcleo, pero hasta ahora no se ha demostrado eso. Simplemente es un efecto físico, pero que sí genera radicales libres que pueden tener efectos sobre la cornea. Mucho de lo que se piensa o se estudia es que la cavitación es la responsable de todos los efectos sobre la cornea. ¿Ok? Acuérdense que a mayor faco, mayor repulsión, pero también mayor temperatura. Si ustedes aumentan la cantidad de poder ultrasónico, y ustedes, o el tiempo que han usado el poder ultrasónico, ustedes no se aseguran que por la incisión tengan sus salidas por el costado, pueden quemar la incisión. ¿Ok? Tengan cuidado en ese detalle. Ok, acá viene la parte importante que es, por ejemplo, ¿cómo yo doy el ultrasonido? Edgar me preguntaba, doctor, ¿cómo le doy? ¿Lo doy fijo o lo doy despacito? Fijo, Manuel, significa que yo le digo, ok, ¿sabes qué? Mira, el poder de faco que quiero es 60%. Entonces yo piso posición 3 y tengo 60% de la pequeña posición 3 que tengo. En todo el recorrido de la posición 3, tengo 60%. Pero si yo quiero un lineal, significa que yo quiero hacerlo como el acelerador. Mientras más piso, más poder voy a tener. Entonces, si yo calculé 60% acá, 60%, digo, acá voy a tener 0%, acá 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60%. Conforme pise el acelerador. Julio,
Perdón, compadre, te saco a bailar. Ahora, el ultrasonido puede ser continuo, o puede ser pulsado, o puede ser pulso. Doctor, ¿cómo se lo doy? Continuo significa que yo piso el pedal y el faco va a hacer todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Ok? Quiero pulsado. Pulsado significa que voy a hacer un porcentaje de mi tiempo que piso en un milisegundo. ¿Qué porcentaje? Normalmente los pulsados antes eran 50%, por ejemplo. Las máquinas por default venían 50%. ¿Qué significaba? Que yo tengo un pulso, tengo 50% de ese milisegundo, o sea, 0.5 milisegundos va a haber faco y 0.5 no va a haber faco. Cuando hay faco, que es longitudinal, me va a empujar, ¿cierto? Cuando no, en ese espacio donde no hay faco, ya no va a haber empuje. Si no hay empuje, el pedazo viene a mí, porque estoy en posición 2, en la posición más alta de posición 2. ¿Sí me siguen o no? Ok. Pulsado. En las máquinas antiguas eran baseless. Ahora ustedes pueden decir, quiero un pulso que tenga 30 de on y 70 de off. ¿Entienden? O sea, de todo el milisegundo, solamente 0.30 va a ser prendido y 0.70 no voy a tener faco. Si quiero que el pedazo venga a mí. ¿Se entiende? El pulsado, por ejemplo, ¿para qué lo puedo usar? Ya te dieron el concepto. Entonces, miren, pulso, acá tengo 2 pulsos por segundo. Acá hay uno, ¿no? El primer pulso, que es el segundo pulso. Miren, este espacio está vacío. En teoría debería ser el mismo, si fuera acá es 30-70% acá, ¿cierto? Entonces acá fíjense, tengo un pulso grande, 2 pulsos en un segundo. Significa, a ver, si tengo 2 pulsos en un segundo, ¿cuánto ultrasonido voy a usar? Porque, o sea, si me dices eso ya es porque Arequipa está a lo máximo ya. Tengo 2 pulsos en un segundo. En un segundo, ¿cuánto ultrasonido voy a tener? Y el pulso está al 50%. A ver, te vuelvo a preguntar. Tengo un pulso al 50%, pero en un milisegundo tengo solamente 2 pulsos por milisegundo. ¿Cuánto de porcentaje de faco voy a tener? ¿De nuevo la pregunta? Sí, sí. Ya, fíjense. Este es un milisegundo. Ya. ¿Cierto? Sí. Ya. En ese milisegundo tengo pulso al 50%, pero solamente programado 2 pulsos por cada milisegundo. O por segundo, si quieren. Entonces, si el pulso es al 50%, significa que voy a tener, porque son 2 pulsos, ¿cierto? En un milisegundo. En ese milisegundo hay 2 pulsos, ¿ok? Entonces, solamente voy a tener que al final sería 50, o sea, 0.5 milisegundos de ultrasonido y 0.5 milisegundos donde no tengo ultrasonido. Ya. A ver, Edgar, este para ti, ¿eh? Tengo igual. En un segundo tengo 6 pulsos al 50%. ¿Cuánto de faco estoy haciendo? Vamos, ¿está diciendo? Si no me respondes eso, ya estamos mal, ¿eh? 50, pues también, o sea, fíjense la diferencia, es la misma vaina, es lo mismo. Sino que acá estoy haciendo 2 y acá estoy haciendo 6. ¿Para qué lo hago? Para tener mayor espacio nada más. Mis espacios sí son mayores, pues. Cuando tengo 2, el espacio de separación es mayor y obviamente no voy a tener ultrasonido más tiempo. En cambio acá son 6 pulsos, pero los he dividido. Pero si ustedes lo suman todo esto, es lo mismo que acá. ¿Sí o no? Están al 50%, son 6, es la misma cosa, pero los espacios que hay entre ellos, esa es la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo mayor espacio, obviamente le voy a tener, o sea, voy a hacer faco, un espacio usted, faco, un espacio, faco, puedo atraer el material o hacer choque. ¿Por qué? Porque no lo estoy empujando. ¿Cierto o no? Pero cuando ya lo tengo, o sea, porque cuando ya lo tengo, quiero esculpir, quiero los cuadrantes ahí, ya los tengo acá. Yo no necesito
tener tanto espacio, porque ya los tengo ahí. La eficiencia del foco está en función de qué tan cercano esté a la punta. Entonces, ahí es donde yo le doy mayor cantidad de foco. ¿Se entiende o no? ¿Tú lo has entendido? ¿Has entendido seguro? ¿Está claro? Listo. El GURS. Interesante el GURS, ¿por qué? Porque el GURS, la ventaja que tiene es un foco continuo. Ahora, los equipos nuevos, como el Centurión, por ejemplo, disculpen la diapositiva que es un poco antigua, pero esto de acá ya no solamente es fijo. Foco continuo fijo. Me decía, ya tengo un GURS, es fijo. No, yo lo puedo tener lineal. Cuando programe el Centurión, díganle, quiero GURS, ya, ok, quiero 5 segundos de GURS, quiero ver, a ver, quiero fijo o lineal, y te da porque tú lo programas como fijo, como lineal, depende de lo que quieras. ¿Por qué? La ventaja de esto es que tengo mayor separación, la lógica es la misma. Si yo quiero empalar, me pondré en posición 3 al inicio. Pero cuando yo tengo el pedazo ya en la punta y quiero ser más eficiente, le doy todo el pedal y se conforma el continuo. Es mucho más eficiente, ¿se dan cuenta? O sea, tipo de lineal, usted lo modifica solamente con el pedal, ¿no? Claro. Pisa más y se vuelve lineal. Pisa más y se vuelve lineal. O sea, lineal es eso. El lineal significa que yo piso y conforme voy pisando, voy aumentando mi velocidad hasta la cantidad que yo he seteado. El fijo es, lo que yo lo he setado, ahí está. ¿Ok? No, sí, tranquilo, o sea, esto de acá, tus compañeros de tercero lo han escuchado 20.000 veces, están aburridos de esta charla ya. Ya dicen, ¿qué me la dan? Pero igual siguen aprendiendo, o sea, uno va interiorizando cosas. Una pregunta, cuando tengo el nudo GURS activado, apenas tengo posición 3 tempos o cuando ya estoy así. No, o sea, el GURS es un modo de ultrasonido. Cuando tú estás en posición 3, ya estás en GURS. Depende cómo lo hayas seteado, si lo has seteado lineal o fijo. Igual acá, fíjense acá, si yo quiero esculpido y quiero hacer GURS, pues le hago un GURS así, ¿no? Le hago una separación más grande al inicio, le separo, le pongo 150 milisegundos, y acá, cuando vea piso al final, puedo hacer como si fuera continuo y puedo esculpir. Por eso que yo cuando hago con el pedal tengo un solo modo de facto. Ustedes no me han visto que, ya, doctor, a ver, cambie perinúcleo. A ver, cambie, yo tengo un solo modo. ¿Por qué? Porque yo me baso en esto. ¿Se cuenta? ¿Estamos? Ayer Rosita me dice que trabajó hoy día va a haber 200 pacientes. Ya. Entonces aquí acabamos. Ya. Aquí acabamos. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Ya el resto que viene ya es papá. Ya el resto lo vemos ya después. Una pregunta, una duda. No hay dudas. ¿Por qué si, o sea, si el efecto del FACO es tradicional mecánico, ¿por qué usamos ultrasonido para que ¿por qué no utilizamos una energía eléctrica para hacer? Eso se hizo antes, por ejemplo, en los dentistas, se usaba la energía mecánica. Pero el calor que ocurre es tan alto que tiene mucho sentido. Listo, chicos. Hasta luego. Sí, más bien, disculpe, acá lo visitado, gracias al doctor Torres, al doctor Ferrando, al doctor Zamora, al doctor Teruya, al doctor Roca también, que me conoce. Acá el doctor también lo visito. Les voy a dejar, bueno, espero que disfruten del desayuno, unos alimentos de la línea donde figura ligadesa, que es ciclorrecino organización, que lo utilizan bastante justamente en el bonito tema que ha puesto el doctor. De verdad, doctor, lo felicito. Y también de maná, que es Mafenac, que en algún momento lo va a traer. ¿Ya? Le voy a dejar esto y el doctor que nos aproveche de alguna manera. Muchas gracias, doctor. Pueden llegar a su compañero. Los R3, si quieren operar, hay que avanzar con los pacientes. Si no, no subimos ni hablar. Vamos. Datos. Ahí va. Dale. Ya, va, estoy tomando. Ya, listo. Muchas gracias a todos, de verdad. Ya, chicos, corremos. Como pavos, como deben decir, ¿no?
Creo que va a ser. No, pero para esto no decimos, yo trabajo en mi casa, ¿sí? Sí. Gracias, doctor. Todo gracias por la charla. Siempre bueno, los programas siempre hay que repasarlos. No se olvide. No, es que